Gracias, Dios. Gloria. Permite el poder transmitir nuevamente a través de estos medios. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y nos dé sabiduría para poder ayudarlos a ustedes, ¿verdad? Para entender, comprender este libro tan maravilloso. Así que vamos a comenzar orándole al Señor, ¿verdad? Para que Dios nos dé sabiduría y nos dé fuerzas, ¿verdad? Que la necesitamos. Dios bendiga a los estudiantes. Veo por ahí nuestra hermana Esther en Puerto Rico, nuestra hermana Noemí, nuestra hermana Yamilé, nuestra hermana Yomaira, creo que Madeline está por ahí. Gracias por participar, estar aquí en esta noche. Nos sentimos honrados, ¿verdad? Que puedan aprender en lo que nosotros podamos. Si no me esfuerzo mucho, pues acuérdense que estoy en un proceso, ¿verdad?, de recuperación, pero aquí estamos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Dios. Gracias por esta oportunidad, Señor, que tú me concedes en esta preciosa noche de poder, Dios mío, Padre, dar esta clase, Señor, suplicando, Dios, que nos des sabiduría, que nos des de tu paz, que nos des de tu bendición, para ser canal de bendición a todos los hermanos y amigos que se conecten a través de esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Déjame hacer algo rapidito. Voy a bajar el volumen del piano, que no voy a hacer que no me escuchen bien. Ahora sí. Esperamos que nos escuchen bien. Bien, libro de Jonás, capítulo 4. Vamos a dar un repaso rapidito de los capítulos anteriores, de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Si tiene alguna pregunta, puede volver a los videos anteriores y poder escuchar
y ver lo que hemos estado hablando. Y simplemente voy a pasar por encimita los primeros capítulos para entonces entrar al capítulo 4. Estamos hablando del libro de Jonás en el capítulo 4. En la introducción habíamos hablado del significado, ¿verdad?, de lo que significa Jonás. Viene de la palabra paloma en 2 Reyes 14:25 que aparece. Hemos estado hablando, ¿verdad?, que esto fue en los tiempos de Jeroboam II de las tribus del norte, que él era hijo de Amitai, significa mi verdadero, y habíamos hablado que fue uno de los 4 profetas que se hablan en el Nuevo Testamento, aparte de Elías, Eliseo y Isaías, y en su forma o escrito, pues fue un escrito en tercera persona. Entonces lo que se deduce, se habla, Dios te bendiga, Caleb también, hermana Mimi, es que alguien lo ayudó a escribir, ¿verdad? Otro profeta lo ayudó a escribir. Eso es lo que se deduce porque está escrito en tercera persona. Ahora, si seguimos, ¿verdad? Habíamos hablado de que no era la capital en ese momento dado de Jonás, pero después, 100 años después, se convirtió en la capital, ¿verdad? Y fue destruida, de acuerdo a la profecía de Nahum. Habíamos hablado de que el mismo que construyó la Torre de Babel construyó esta ciudad. Y habíamos hablado que Sennacherib fue el que la convirtió en capital hace 100 años después. Era una ciudad extremadamente cruel, ¿verdad? La maldad había llegado a los cielos. Y el mapa, vamos a ver que está Nínive localizada entre el río Tigris y el río Éufrates. Como dije, Nahum había profetizado la destrucción, ¿verdad?, y la conquista y la destrucción por parte de los babilonios en el 612. Eso ya lo habíamos hablado anteriormente en los videos anteriores. Simplemente estoy dando un repaso. La trayectoria de Jonás. Habíamos hablado, ¿verdad?, que Nínive le quedaba 800 kilómetros y él bajó a Jope, al puerto marítimo, para tomar una barcaza y llegar hasta España. Amén. Dios te bendiga, Manacuca. Dios te bendiga, Mili. Estamos aquí, gloria al Señor, en el libro de Jonás, repasando estos primeros capítulos rapidito. Que Jonás había decidido irse para Tarsis, que era una ciudad al sur de España, que le quedaba 3.400 kilómetros, cuando Nínive le quedaba 800 kilómetros. Habíamos hablado de los asirios, ¿verdad?, que eran bien crueles, y habíamos hablado de la historia de ellos, que eran gente terrible, ¿verdad?, que gente que metía miedo. Yo le puse el ejemplo que era como mandarme, por ejemplo, yo me ponía en el caso mío, como misionero que soy, que Dios me diga, ve allá a la mezquita de Homa, allá en Palestina, y dile a toda esa gente que se arrepienta. Y vengan esa ganga de musulmanes y me saque a palos de allí. Y yo tenga la mentalidad, che, ¿para qué yo voy para allá? ¿Para qué yo voy para allá, para Palestina, a predicar a Cristo, cuando sé que esos musulmanes creen allá en Mahoma? Y lo que van a hacer es entrarme a palos y sacarme de allí de Arabia. Pero esa no era la mentalidad de Jonás, era que iban a destruir. Y él no quería que se convirtiera, sino que quería que se destruyera Nínive. Y ahí habíamos hablado de esta gran odisea desde Judá, ¿verdad?, llegar hasta Tarsis. Vemos por ahí que iban a hacer, como dije, par de kilómetros, cruzar el Mediterráneo hasta llegar a España. Cuando, a ver si se ve por aquí, aquí está el cursor. Cuando habíamos hablado que en esa travesía él podía haber ido a Nínive, que le quedaba más cerca, y aparentemente en medio del mar Mediterráneo es capturado por un cachalote. Se cree que era un cachalote, especie de ballena gigante de más de 20 metros, que se lo tragó. Aquí hay una foto que había puesto, ¿verdad?, del cachalote, el gran pez, que es lo que se cree. Y me acuerdo que hablé de la historia de James Batley
hace más de 100 años atrás, que sucedió algo similar con este marino mercantil que fue tragado por una ballena y al otro día lo encontraron vivo. Esto es un resumen. El sentimiento patriótico de Jonás, que él amaba mucho su tierra y él, vamos a ver, lo más seguro sabía la profecía de Amós y de Oseas, y por eso era que también no quería ir. Y Dios le dio una lección en cuestión de la tempestad. ¿Se acuerda? Se había levantado el gran viento en el mar y hubo una gran tempestad que se creó, y habíamos hecho una comparativa entre este evento y lo que sucedió con Jesús allá en el mar cuando también se desató una tormenta. Y hemos hablado, ¿verdad? Dios controlando la naturaleza, lo mismo que Jesús en ese momento dado, controlando la naturaleza. Y llegamos al pasaje del capítulo 2 con respecto a la situación dentro del gran pez, el arrepentimiento de Jonás y la oración de acciones de gracia de Jonás. Y habíamos hablado que es importante este escrito porque nos habla acerca de que somos realmente importantes para Dios. Tú eres importante para Dios. Yo soy importante para Dios. No importa lo que hayamos hecho, Él es clemente con quien quiera ser clemente, es misericordioso con quien quiera ser misericordioso, y hace justicia con quien quiera hacerlo, porque Él es Dios. Nosotros simplemente nos acatamos a sus órdenes y cumplimos. Amén. Dios le bendiga a nuestra hermana Lorna, a nuestro hermano Ricky, mi mamá también, y mi tía Iris está por ahí. Gloria al nombre del Señor. Estamos aquí hablando de la historia de Jonás. Estamos hablando de que Él tiene el control de la naturaleza y tiene control de todas las cosas. Que hay veces que no, hay cosas que no tienen sentido para nosotros, pero para Dios todo tiene sentido. Amén. Y ahí fue donde me acuerdo que estuvimos hablando de este bosquejo. Para los que entraron, esto es simplemente un repaso. Todo está en los capítulos anteriores, los videos anteriores. Simplemente dando una introducción para entrar al capítulo 4, que es lo de esta noche. Amén. Así que está en el capítulo 1 estaba la comisión del profeta. Segunda de Reyes 14:25. Los 4 grandes. La gran ciudad, el gran viento, la gran tormenta, el gran miedo, el gran pez construido por Nínive, la ciudad. Y después de la muerte de Jonás, había sido capital del reino. Y Babel, la comparativa con Babel era que Babel había hecho lo mismo. La maldad había subido, construido por Nimrod, el mismo que construyó Nínive. Y después de 150 años vemos a Nahum en el capítulo 3 que profetiza contra esta ciudad sanguinaria. Estuvimos hablando de la desobediencia del profeta, de las 2.500 millas al oeste de Jope, ¿verdad? A la ciudad de Tarsis, que era una colonia fenicia. Y pues se cree que los marineros eran fenicios. Y Dios obró en ellos también. O sea que hubo gente de otras naciones, además de Nínive, que se convirtieron. Y ahí entonces hablamos de las consecuencias de la desobediencia del profeta. Y estuvimos hablando del gran viento, cómo se calmó la tempestad. Y cuando Jonás pues declara y anuncia diciendo, soy hebreo. Y tuvo que declararlo y hablar, y ahí es donde los marineros pues entendieron que él estaba huyendo y necesitaban una solución. Y ahí es donde pues Jonás le declara, écheme al mar. Y me acuerdo que hablé que hay una enseñanza maravillosa porque él no se tiró. Él dijo, écheme al mar. Entonces había enseñado que el sacrificio de uno valía la pena para la salvación de otro. Hay un tremendo mensaje. El sacrificio de Jonás fue perfecto para la salvación de aquellos hombres marineros. Muy interesante esa historia. Y ahí estuvimos hablando desde el seno del Seol
estuvimos hablando o comparando, ¿verdad? Esa narrativa, los elementos metafóricos que sucedieron ahí con las corrientes, los mares, las olas, las ondas, los cimientos, los símbolos, que eran representaciones de experiencias reales de un hombre que vive en su propia carne la terrible angustia de la muerte en el fondo del mar. Y me acuerdo que comparamos eso, y lo tengo aquí nuevamente, con el cántico de Ana en 1 Samuel capítulo 2, que utiliza unos elementos parecidos. También lo comparamos con Salmo capítulo 18, cuando David se sentía también angustiado y utiliza más o menos los mismos elementos. También comparamos la narrativa de la angustia de Jonás con el capítulo 42, que era un salmo de nostalgia por el templo, por la casa de Dios, por el abatimiento en medio del exilio, la afrenta y la soledad, y de esperanza en la salvación de Dios. Eso fue otra de las comparativas que hicimos las semanas anteriores. Lo mismo que el cántico de David en el Salmo 69, que es un salmo mesiánico que refleja el dolor de la alineación del profeta en relación con sus hermanos, la incomprensión sufrida en presencia de los suyos, la aflicción de su alma ante el desprecio por la casa de Dios. Eso fue el salmo, lo comparamos con el Salmo 69. Y también los elementos metafóricos que aparecen en la oración de Jonás se encuentran en Salmo 88, donde el salmista expresa la angustia del sufrimiento del que padece por la voluntad de Dios, de la vida puesta en beneficio ajeno, del alma expuesta a los terrores de Dios, merced a una extraña providencia de Dios. Y usted lee el Salmo 88 y va a ver los elementos metafóricos que este escritor lo utiliza, parecidos a los de Jonás cuando estaba en el gran pez. Lo mismo que en Lamentaciones capítulo 3, también el profeta habló de unos elementos parecidos en el sufrimiento de Jonás. Y por eso estuvimos hablando de la autenticidad de Jonás, lo que sobrepasa los límites de nuestra capacidad personal. Y fue una misión que se le encomendó simplemente con una finalidad, que era la salvación de Nínive. ¿Y cuál fue el delito de Jonás? El acto de omisión, que pronto rectificaría. No es arrojado por la borda por sus propios pecados, sino por amor de los marineros. Y más aún, como dije, por la salvación de Nínive. O sea que los marineros eran parte del plan. Nínive era parte del plan, y lo más seguro que la colonia sirofenicia allá en Tarsis, allá en España, también conocieron del Señor a través de estos marineros. Y por eso es que habíamos hablado de este salmo, creo que habíamos un salmo que el de Jonás, que se le conoce como un salmo. Es donde vemos que se dirige a Jehová, al pacto de gracia, hace una petición de ayuda en ese capítulo 2, donde este hombre expresa esperanza y confianza en la respuesta de Jehová y concluye con acción de gracia y adoración. Tremendo, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, la respuesta o la conclusión que tenemos que llegar en todo momento, que hay que adorar a Dios, que tenemos que, no importando lo que estemos pasando, sacrificarnos, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y adorar al Creador. Estoy repasando todavía lo que estuvimos hablando a los atributos de Dios. 3 cosas bien importantes que usted no debe olvidar. Cuando el Jonás decía, me echaste, me oíste y me sacaste. 3 cosas importantes. Me echaste, me oíste y me sacaste. Ese es el ciclo.
Cuando Dios permite cosas en nuestra vida y en medio de ese proceso nos escucha y nos saca ciclos que ocurran en nuestra vida. Y la adoración de Jonás debe ser la misma de nosotros, de lo más profundo del corazón. En medio de la crisis, los marineros adoraron. Y Jonás, en medio de su crisis, también fue rescatado 2 veces, no una, 2. Rescatado de la tempestad y rescatado del gran pez. Y ambos, tanto los marineros como Jonás, ofrecieron sacrificios. ¿Cuántos sacrificios tú has hecho? He hecho a Dios después de unas situaciones como esta. Estamos hablando de adoración. Estamos hablando de brindar adoración, presentarnos delante del Señor. Por cosas de cuestión del estatus o dónde estaba Jonás para el mundo, pues él estuvo desaparecido. Según el capítulo 2, verso 7, dentro de ese gran pez. Pero ahí Dios lo sacó. Y ahí donde vemos que en Jonás capítulo 2 hay una expresión de gracias. Entonces Jonás regresa y el milagro grande donde ese gran pez lo vomita en tierra seca. Y ahí estuvimos hablando de los 7 milagros. Donde Dios crea una tormenta violenta, donde la suerte cae sobre Jonás, donde la tempestad se calma cuando Jonás es lanzado al mar, donde se le ordena a un gran pez tragarse a Jonás, donde Jonás es transportado con seguridad, donde el gran pez deja a Jonás en tierra seca y donde el corazón desobediente de Jonás es derretido. Y ahí es donde capítulo 3, este es el repaso del capítulo 3, Jonás es llamado por segunda vez. 550 millas desde la costa, se cree que era en la orilla, en el sur de Antioquía. Tuvo que caminar y aparentemente cruzar el Éufrates y posiblemente el Tigris. Esa es la ruta que se cree. Y habíamos visto en ese capítulo 3 que pues la obediencia del profeta. Vimos la conversión de Nínive, la acción de gracias del rey. Y ahí es donde vimos el capítulo 3 y estuvimos explicando respecto lo que la Biblia habla cuando Dios cambió de planes. No es que se arrepiente, sino que cambió de planes. Y estuvimos hablando de Malaquías, de Santiago, de Números, Génesis, y dando varios ejemplos, explicando, ¿verdad?, lo que quiere decir arrepentimiento para Dios. No es lo mismo para el hombre. Y eso lo estuvimos explicando. Dios le dolió la acción que cometa el hombre, pero sus planes son siempre los mismos, nunca cambian. Siempre es Dios soberano. Lo que quiere decir que Él le entristeció las acciones del hombre. Pero su plan continúa. No fue destruida en aquel momento. Pero 100 años después fue destruida. ¿Qué quiere decir eso? Se le dio una oportunidad a Nínive y no aprovechó. Y 150 años después fue destruida. Estuvimos hablando acerca del carácter de Dios, que el arrepentimiento, como vuelvo y digo, es volver a Dios para el hombre, ¿verdad? Que era del griego metanoeo y hebreo teshuvah. Eso lo estuvimos hablando, ¿verdad? Las expresiones que vienen desde Génesis capítulo 3, verso 17, que shuvah lo que quiere decir volver a la tierra para el hombre, ¿verdad? Y el arrepentimiento para el hombre, diferente del de Dios, utilizamos como ejemplo lo del hijo pródigo, que él volvió en sí, e hizo un plan, se levantó para ponerlo en obra, se restituyó el daño y entró a la casa del padre. Él llegó hasta el patio
el padre lo vio de lejos, lo abrazó, pero en un momento dado entró a la casa, que fue una decisión personal, no fue obligado. Eso es lo que hizo el padre. Él lo esperó. Él esperó que el hijo, ¿verdad? Después de tomar la decisión, volviera a casa. Hay veces como padres queremos obligar a nuestros hijos que se van a que vuelvan. Pero según esta palabra, el padre estaba en la casa esperando. Dios estaba esperando por Jonás que cambiara. Y él dándole lecciones, hasta que ocurrió lo del cachalote de ballena. Y él como que entendió, espérate, tú eres un Dios que tengo que cumplir. Y por eso es que enseñamos, ¿verdad? Una cosa es ser oveja. Porque la parábola del pastor y la oveja habla de un pastor que se preocupa y busca de una oveja. Pero cuando vemos el contexto, Cristo es el pastor de los pastores que hizo una misión primeramente con el pueblo de Israel, que eran las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, porque el plan primario era para el pueblo de Israel. Y después dijo, voy ahora a buscar las otras ovejas que están en otros rebaños. Amén. Pero una vez estando aquí en el rebaño, ya no somos simplemente ovejas. Somos hijos que tenemos pertenencia, que tenemos identidad. Y si le fallamos a Él, pues Él es fiel y Él te va a arrepentir y Él te va a levantar. Pero es una decisión personal de la persona. Y el padre se quedó en la casa. No salió para ningún lado. El padre lo recibió. Y ahí es donde vimos realmente un verdadero arrepentimiento. Es el arrepentimiento del hombre, que tiene una necesidad apremiante. ¿Por qué? Porque es frágil, es débil. El hombre tiene que arrepentirse. Tiene que convertirse en sus malos caminos. Tiene que darle espalda al pecado. Porque arrepentimiento originalmente lo que quiere decir haberlo ofendido a Dios. Y tiene que dar un giro de 180 grados y marchar en dirección contraria. Pero hemos hablado y seguiremos diciendo de que Dios no se equivoca. Él no se equivocó por haber hecho la especie humana. No significa que Él había cometido un error de decisión. Más bien el objeto de este arrepentimiento de Dios es la maldad de la humanidad, que no solo tiene su imagen, porque tenemos que hablar de que el hombre fue hecho a imagen de Dios, que una vez estuvo sin pecado, fue creado por Dios, y la Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza. Seguimos siendo hechos a imagen y semejanza. Pero el pecado lo que creó fue una mancha en el hombre. Y la única forma de quitar esa mancha es a través del sacrificio. Fue a través del sacrificio de Cristo. Por eso fue después de la caída que Dios buscó la forma y ha buscado la forma del hombre para reconciliar al hombre. Pero para eso necesita arrepentirse. Y eso es lo que Dios está buscando de Nínive. De que se arrepintieran de sus malos pecados. Y envió a este profeta. Es sentir dolor. Porque no es cuestión de decir yo me convertí. No es cuestión de decir yo acepté a Cristo. No es cuestión aún de decir no, a mí me llevaron a las aguas. Es cuestión de dar un verdaderamente fruto de un arrepentimiento genuino. Es sentir dolor. Y por eso enseñamos y seguiremos enseñando de que Dios es inmutable. Él nunca cambia. Dios puede suspender sus juicios, como hizo con Nínive por 100 años. Pero después de 100 años fue destruida. Y cuando dice que se convirtieron de su mal camino, implica que Dios removió temporalmente la calamidad que había anunciado. Y habíamos terminado los atributos de Dios, que Él es santo, que Él es recto, que Él es justo, Él es soberano, Él es omnisciente, que Él es todopoderoso,
de que Él es eterno, volvemos inmutable, omnipresente, amoroso. Esos son todos los atributos de Dios a grande escala. Por eso es que vemos a un Dios tan amoroso que a la misma vez su santidad no le permite acercarse al pecador por su pecado. Pero si ese pecador se arrepiente, lo amor lo coge y lo transforma. Por eso es que el hombre tiene que arrepentirse de sus pecados. Ahora sí, vamos a entrar al capítulo 4. Este es el último capítulo. Ya la semana que viene empezamos por Miqueas. El capítulo 4 es bien pequeño, por eso es que me tomé tiempo explicando o repasando lo que está en los otros videos. Capítulo 1, 2 y 3. Ahora vamos a entrar al capítulo 4. Y esta gráfica me interesa que la vean porque tenemos que hablar del enojo. Es el enojo de Jonás versus la bondad de Dios, el amor de Dios. Y me interesa esta gráfica que la vean porque habla y dice aquí, hace una pregunta: ¿qué escondes detrás del enojo? ¿Qué se esconde? Aquí habla de impotencia por no conseguir lo que deseas. Habla de tristeza por no sentirte amado. Aleluya, estamos aquí. Aleluya. Que tengo que pararme de vez en cuando porque esos puntos todavía están tremendos. Bien, ¿qué esconde detrás del enojo? Impotencia, tristeza, dolor, impaciencia, miedo, decepción, inseguridad, incomunicación. Eso los expertos, ¿verdad?, del tema hablan acerca del enojo. Y yo hablando acá con mi esposa, dando una definición de lo que es el enojo, pues todos sabemos que para llegar a ese extremo, primeramente hay una incomodidad. Hay como cierta incomodidad. Como cierto, algo que un sentimiento como que de molestia. Y cuando permitimos que eso se desarrolla por ciertas cosas que pasan en la vida, pues puede convertirse en un enojo. Y luego de ese enojo, donde nos cegamos o nos podemos cegar. Pues es que la Biblia dice que no podemos permitir que el sol se ponga sobre nuestros ojos, ¿verdad? Sobre este enojo. Ni debemos darle lugar al diablo. O sea, que no nos ceguemos. O sea, que de la molestia, la incomodidad, al enojo, puede llegar la ira. Y de la ira puede llegar a la violencia. Son lo que decimos, son etapas que se pueden escalonar. Y si no las detenemos a tiempo, pues las consecuencias van a ser lamentables. Y Jonás, aunque él nos rompió muchas cosas, que sepamos, ¿verdad?, porque no está escrito, por la forma de hablar, se veía que estaba bien disgustado. El estar contendiendo contra Dios, el estar saliéndole a Dios, como lo estuvo haciendo, refleja que estaba, con algunas versiones, bien encolerizado, bien enojado, bien molesto. Que hay una cosa que, pues, los que somos boricuas sabemos que hay boricuas que cuando se molestan, y usted sabe, la lengua corra más que lo que piensa. Y necesitamos controlarnos
Por eso es que la Biblia dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por eso es bien importante seguir refrescando estas enseñanzas, porque Dios conoce nuestro carácter, conoce hasta donde nosotros podemos llegar. Hay quienes son pasivos, pero no los cuquen. No le aprieten los botones, los triggers, que ahí va a salir ya usted sabe, gigante. Y hay quienes a lo mejor se ve con un carácter fuerte por encima, pero por dentro son inofensivos. Hay cosas que solamente el Espíritu Santo sabe. Hay un viejo refrán que dice: líbrame del agua mansa, que de la brava me libro yo. Líbrame de lo tranquilito, que yo no sé qué viene. De los bravos ya sabemos. Ahora, los que se ven mansitos, esos son los peligrosos. Bueno, gozamos en esta preciosa hora. Alabado sea el Señor Jesús. Bueno, pues vamos a seguir en este capítulo 4. Esperamos pasarlo rapidito con ustedes. Según Jonás capítulo 4, la palabra de Dios para todos, según esta versión, palabra de Dios para todos, que habla de la misericordia de Dios, que le disgusta a Jonás. La palabra de Dios que le disgusta a Jonás. A Jonás no le gustó nada que Dios salvara la ciudad y se enfureció. Entonces oró al Señor y le dijo: Señor, ¿no fue esto lo que yo decía cuando estaba en mi propio país? Fue por eso que al principio intenté huir hacia Tarsis. Mire lo que dice Jonás. Estoy en el capítulo 4, verso 2, versión palabra de Dios para todos. Mira cómo dice: sabía que eres un Dios bueno, que muestra gran compasión. No te enojas con facilidad. Estás lleno de amor. Y estás dispuesto a cambiar tus planes de castigo. Tremendo está esto. Dice aquí, en verso 3. Ahora, Señor, te ruego que me quites la vida, pues prefiero morir a tener que vivir así. Después de haber leído esto, entendí bien claro que el enojo de Jonás le llevó a una perreta, a cosas de niño, como decimos por ahí, a una changuería de desear la muerte. A lo mejor, quizás Jonás sabía de la profecía de Amós y Oseas sobre la destrucción de Israel por los asirios. Y el capítulo 1, la palabra clave, para resumirlo, se llama desobediencia. El capítulo 2, la palabra clave, para resumirlo, se llama acción de gracias. La palabra clave, para resumir, el capítulo 3, se llama obediencia. Y la palabra clave, para resumir el capítulo 4, se llama enojo. Desobediencia, acción de gracia, obediencia y enojo. ¿Ya sabía algo? Le voy a poner esta grafiquita aquí. Vemos que la expresión de Jonás le dijo: sabía que eres un Dios bueno.
Jonás no quería que Nínive se salvara. Los ninivitas estaban más dispuestos a aceptar la gracia de Dios que Jonás. La bondad de Dios la vamos a ver ya mismito en el Salmo 31, 19, en el Salmo 107, 1. Vaya buscándolo por ahí. Y la suma total de los atributos de Dios se encuentra en Éxodo capítulo 33, verso 19. Y el capítulo 34, versos 5 al 7. En breve segundo lo voy a estar mostrando. Vamos a ver que no podemos separar lo que es Dios, lo bueno de Dios. Y vamos a ver que Dios es la fuente de todo lo bueno. Según Santiago 1:17 y Salmo 16:2. Y vamos a ver según el Salmo 84:11 que Dios no le quita nada verdadero a sus hijos. Tremendo. Esto es lo que habla estos salmos, estos pasajes bíblicos con respecto a la bondad de Dios. Vamos a ver esto. Salmo 101, verso 1. ¿Qué nos dice? Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Porque Él es bueno. Esa siempre ha sido mi frase favorita. Dios es bueno. Aleluya. Salmo 107, 1. Hay que dar gracias al Señor porque Él es bueno y perdura su amor para siempre. Ahora, ¿qué dice el Salmo? Capítulo 31 y verso 19. Salmo capítulo 31 y verso 19. Cuán grande es tu bondad, que atesoras para los que te temen y que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian. Ese es el Salmo 31, 19. ¿Qué nos dice Éxodo? Capítulo 33 y verso 19 con respecto a la bondad de Dios. Aquí nos dice, en la petición de Moisés, que le mostrara su gloria. Éxodo 33, 19. Dice, yo haré. Ay, santo Jehová. Yo sé que estoy en un estudio. Si se me sale una alabanza aquí y una lengua, es que hay una unción que está cayendo. Está cayendo una unción aquí. Éxodo 33, 19. Yo haré pasar todo mi bien, o sea, toda la bondad de Dios, delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tenga misericordia, o tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Oh, santo Jehová, aleluya. Yo haré pasar delante de ti, aleluya, todo mi bien. Éxodo 33, 19. Ahora, ¿qué dice Éxodo 34? Éxodo 34, 5 al 7. Dice, para que usted vea la oración de Jonás comparada con lo que dice la Escritura en Éxodo 34, 5, 7. Para que usted vea, mi hermano, que lo que dijo Jonás no fue que se lo inventó, sino que lo había ya visto, lo tenía en su mente, lo tenía en su corazón, de acuerdo a este pasaje bíblico. Dice aquí, el Señor bajó en la nube
se quedó ahí con él y pronunció su nombre. El Señor pasó frente a él y le dijo: Santo Jehová, aleluya. Yahvé el Señor es Dios misericordioso y compasivo, que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y lealtad. Muestra su fiel amor por 1000 generaciones y perdona culpas, ofensas y pecados. Sin embargo, aleluya, no se olvida de castigar a los culpables. Castiga a los hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación por los pecados de sus padres. Esto está en Éxodos, capítulo 34, versos 5 y 7. ¿Alguien dice amén? ¿Y lo vio por aquí? Cuando dice misericordioso y compasivo, que no se enoja con facilidad, que es lleno de fiel amor y lealtad, que muestra su fiel amor por 1000 generaciones. ¿Alguien dice amén? Eso lo aprendió Jonás de ahí. Y nosotros estamos aprendiendo de Jonás. Nosotros estamos aprendiendo de Jonás. Él lo vio de Éxodos y nosotros lo estamos viendo. Wow. Qué terrible es el Señor, cómo nos enseña en esta hora. Si Él tuvo misericordia, ¿por qué nosotros no podemos tener misericordia? Si Él mostró amor, ¿por qué nosotros no podemos mostrar amor? Si Él perdona, ¿por qué no podemos perdonar? Santo es el Señor. ¿Qué nos dice el Salmo capítulo 16 y verso 2? Salmo capítulo 16 y verso 2. Dice la Escritura: le dije al Señor, tú eres mi dueño. Todo lo bueno que tengo proviene de ti. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien vio esto? Yo estoy aquí en una unción, mi hermano. Aleluya. Tú eres mi dueño. Todo lo bueno que tengo proviene de ti. O sea que no hay bien fuera de Él. Y como somos sus hijos, el bien está en nosotros y no el mal. Ay, Jehová, mi alma alaba la gloria de Dios en esta hora. Ay, santo. Dame calmarme. Si no, los puntos se me salen. Alaba. Seguimos. Santiago capítulo 1, verso 17. La Biblia dice: todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios. Aleluya. ¿Alguien lo vio? ¿Alguien lo vio? Santiago 1:17 dice: todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios en esta. Él es amor. Él es la fuente. Él es la paz. Él es el todo en nuestra vida. Si seguimos, Salmo capítulo 84, verso 11. Hermano, yo me estoy dando una gozada aquí. Esto está tremendo, ¿sabes? Compártalo por ahí. Ay, santo Dios. Salmo 84, 11. La Biblia dice: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitaré el bien a los que anden en integridad. Santo es el Señor Jesús. O sea que el bien que Él nos da, no nos lo quita. Porque sol y escudo
es Jehová Dios. Gracia y gloria para Jehová. Escucha bien, iglesia. Él no te quitará el bien, porque tú andas en integridad. Todo aquel que anda en integridad, Dios mantiene su bien. Qué bueno es el Señor, iglesia. Ahora, vámonos al capítulo 4 para ya ir terminando este asunto, ¿verdad? Porque la hora avanza. Hay algunos que están... Espérate, pastor. Cójalo suave. Déjame cogerlo con calma. Pero es que esto está tremendo, mi hermano. Y yo me gozo porque veo a los hermanos participando, diciendo amén. Tengo a mi hermano de allá de Santo Domingo, Franklin, que nos está escuchando. Dios les bendiga a mis hermanos dominicanos. ¿Qué tengo aquí en esta hora, hermano? En este capítulo, verso 3. Capítulo 4, verso 3. Dice la Biblia, después de hablar de la bondad de Dios, ahora vamos a ver la actitud infantil de Jonás, porque no hay otra palabra para esto. El deseo de morir y cómo entra en esta depresión. Y ahí es donde dice, verso 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Si usted busca más adelantito, el verso 8, cuando después de la enramada y la planta, que algunos dicen que es una calabacera, un resino, mire lo que él dice. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Cuando yo estudié esto, el espíritu rápido me llevó a Primera de Reyes, capítulo 19 y verso 4. Primera de Reyes, capítulo 19 y verso 4. El profeta Elías, cuando dice la escritura que él fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Jonás había caminado un día completo predicando que Nínive iba a ser destruida. Cuando vio que se arrepintieron, se fue por una montaña, se hizo una enramada, vamos a ver, y se metió a ver cómo destruye, a ver lo que pasa, a ver con lo que pasa con Nínive. Y Elías prácticamente hace más o menos lo mismo. Huye de aquella mujer, en este caso de una mujer que dijo que lo iba a matar de Jezabel, y en el camino se esconde en una cueva. Jonás se esconde bajo una enramada, Elías en una cueva. O sea que la depresión lo llevó a meterse en una cueva. O sea que su actitud de no poder controlar sus emociones, las de Jonás de enojo, las de Elías de desesperación, porque estaban acosando por matarlo. Y entonces utilizan esta expresión los dos. Quítame la vida, que no soy mejor que mis padres. Yo deseo morirme. Y Jonás dice, basta ya. Perdón, estamos en Primera de Reyes. Elías dice, basta ya. Oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Cuántas veces no nos han venido pensamientos así? Como el de Jonás, bajo un coraje,
o como el de Elías, por una desesperación. Nos metemos en la cueva de la desesperación. Nos metemos en la cueva de la angustia. Nos metemos debajo de la calabacera, de la tristeza, del llanto, como que todo se acabó. Y Dios nos habla. A Elías Dios le dice, ponte sobre tus pies. A Jonás le da una lección de una planta. Primero le enseña que él tiene el dominio sobre las aguas, sobre el viento. Ahora le va a enseñar que él tiene dominio sobre la naturaleza. El agua, el viento, la tierra, dominada por Dios. ¿Qué tenemos en este capítulo 4? Dios le hace una pregunta a Jonás. Y le dice a Jonás, en el verso 3, a Elías fue directo, porque los ángeles fueron donde Elías. Elías comenzó a llorar y le dijo, Señor, quítame la vida, porque estoy solo. Y Dios le dijo, muchacho, tú estás equivocado. Yo tengo todavía 7,000 que no han doblado sus rodillas a los Baales. A Jonás le dice, ¿qué razón tú tienes para enojarte? Wow. A Elías le dice, tú estás equivocado. Yo tengo 7,000. Y vas a hacer esto y esto y esto. A Jonás le dice, ¿qué razón tú tienes para enojarte? Entonces Jonás salió de la ciudad y se fue a un lugar de donde podía verlo todo. Luego cortó unas ramas y construyó un refugio para protegerse del sol. Se sentó bajo la sombra y se puso a esperar lo que iba a pasar a la ciudad. Y el Espíritu me llevó a la historia, porque esta fue la misma actitud que Nerón en los tiempos de Roma, cuando Roma fue destruida, que le echó la culpa a los judíos, y por eso fue que fue incendiada Roma. Nerón se fue a una de las 7 colinas llamada el Paladín, una de las 7 colinas, y comenzó a ver la destrucción de Roma. Fue algo como que me vino. Jonás subió a la montaña con ese espíritu, como quien dice, vamos a ver lo que sucede. Dios le había hablado, le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Qué razón tienes? Y él fue como un niño pequeño y se subió a esa montaña a ver lo que iba a pasar. Entonces Dios le da la explicación. Ya estamos en las postrimerías. Dios hizo, escuche bien, así como una tormenta, así como trajo un pez. Ahora en lo natural, Dios hizo una planta de ricino. Algunos dicen una calabacera. Es una planta que se da y crece en lo caliente, allá en esa región, que puede crecer hasta 12 pies de alto. Y dice que hizo que creciera sobre Jonás para hacerle sombra y calmar su mal humor. Jonás se puso muy contento. ¡Ay, qué bien! De la nada vino una planta sobre él y estaba fresquecito el muchacho. Pero al amanecer, ¡ay, Dios mío! Como las cosas cambian de la noche al amanecer.
de la noche al amanecer, las cosas pueden cambiar. Un día estamos bajo sombra, otro día estamos bajo el fuego. Un día estamos bajo mucha bendición, al otro día estamos bajo ataque. Un día estamos bien alegres y al otro día podemos estar tristes. Esta es la realidad de la vida. Pero al amanecer, alguien dirá conmigo en esta hora, pero al amanecer del día siguiente, Dios había dispuesto un gusano que atacara la planta de ricino y esto se secó. ¿No se parece a la historia de Job? Donde estaban reunidos los ángeles y ahí se metió Satanás y le dijo, ¿no has considerado a Jonás? Quítale lo que tiene. Y Dios le dijo, te voy a permitir eso, pero no toques su alma. Y Satanás le dijo, saca el cerco que tienes sobre él. Saca el cerco. O sea que un día Job estaba súper bendecido. Tenía de todo. No le faltaba nada. Y al otro día tenía como una asna que tenía que rascarse con un tiesto. Estaba todo cambiado. Estaba todo cambiado. Qué tremendo, ¿ah? Como las cosas pueden cambiar. Como está sucediendo en este tiempo. Un día estamos lo más bien y de momento encerrado todo el mundo. Ese fue lo que pasó con el siervo Job. Amén. Y dice aquí que salió el sol y Dios no solamente se secó, porque él podía buscar otra forma. Pero dice que Dios envió desde el oriente un viento caliente, mi hermano. No solamente se secó, sino que salió un sol, como esos que dan en Puerto Rico, o aquí en Texas, pican, ese sol que pica. Y el calor del sol daba directamente sobre la cabeza de Jonás. Y hay quienes especulan que Jonás era como Eliseo, que tenía un pequeño aeropuerto y le estaba azotando ese sol directamente en el aeropuerto. Imagínense, ese sol dando candela en esa calvita. Dios bendiga a mis hermanos. No es sin alusiones personales. Eso es lo que hablan algunos por ahí sobre por qué se molestó Jonás. A lo mejor le estaba dando directamente en el aeropuerto que tenía. A lo mejor no tenía nada. A tal magnitud que él se sintió a punto de desmayar y queriendo morir por segunda vez. Le dice a Dios, prefiero morir antes de vivir así. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Que hemos dicho, mira, yo prefiero mejor. Amén, Dios te bendiga, Franklin. Yo prefiero mejor arrancar. Yo prefiero mejor desertar. Yo prefiero mejor huir. Dios prefiero mejor, olvídate, hacer otra cosa, menos lo que tú me has mandado a hacer. Prefiero morir. Algunos podemos decir, o hemos dicho, prefiero entregarlo. Prefiero entregarlo todo. Prefiero dejarlo. Prefiero
irme a mi casa y encerrarme y no hacer nada. Pero Dios te sigue llamando. Pero Dios sigue teniendo misericordia. Pero Dios tiene amor incondicional. Aunque le hemos fallado, Dios ha permanecido fiel. Entonces, en el verso 9, estamos ya en los últimos versos, donde viene Dios nuevamente y le dice a Jonás. Entonces Dios le preguntó, ¿de verdad estás tan enojado porque se secó la planta de ricino? De verdad. Te amo, Franklin, te amo. No fue por ti, chico, tranquilo. Ese es mi hermano Franklin. ¿De verdad estás tan enojado porque se secó la planta de ricino? Y Jonás le respondió. Y aquí está con signo de exclamación. Y estos signos de exclamación, parte de la gramática, hemos enseñado que son importantes. Yo me imagino a Jonás encolerizado, molesto, y le dice, claro que sí, seguro que sí, papá, estoy claro, y estoy que me muero de rabia. Dice esta versión. Como dicen en Puerto Rico, estaba que prendía de medio maniguetazo. Estaba el hombre más caliente que el switch del sol. Estaba bien molesto Jonás. Ahí entonces viene el Señor y le dice a Jonás. Yo me imagino a Dios diciéndole a Jonás, y muchas veces nos dice a nosotros, tú que estás molesto en esta hora, porque no tienes esto y te falta esto y esto, te mandé a hacer esto y ahora no tienes esto y esto. El Señor nos dice, tú moviste, esta versión dice, tú no moviste ni un dedo por la planta de ricino, ni hiciste que creciera. En una noche nació y murió la noche siguiente. A veces nos olvidamos de quién es Dios. ¿Quién te dio el oxígeno para respirar? Tú no pagas por eso. Mientras hoy en día hay gente que paga 500, 600, 700, 800 por un ventilador para poder respirar. Cuando Dios te está dando, ay Jehová, gratuitamente el oxígeno para que puedas respirar y no tienes que pagar. Ay, santo Jehová. Y nos quejamos de cualquier cosa cuando respiramos de gratis. Cuando Dios nos está dando un montón de cosas de gratis. Nos permite ver, nos permite caminar, nos permite hablar, nos permite hacer muchas cosas. Cuando hay gente en esta hora que no tiene nada, que no puede ver, que no puede oír, que no puede hablar, que no puede caminar, que están postrados en esta hora. El Señor nos sigue recordando. Él es el que te da el oxígeno. Tú no has movido nada. Eres Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar, el mundo, todo lo que hay creado. Es hecho por Dios. ¿Por qué te enojas? ¿Qué razón tienes para enojarte? Alégrate
Gózate en el Dios de tu salvación. Ay, Dios mío, aleluya. Aquí está Dios. Y entonces Dios le dice a Jonás, tú sí puedes preocuparte por ella. ¿Ah? ¿Te gustó, verdad? ¿Te gustó la sombra? ¿Te gustó que el vientecito que estuvieses ahí? Vámonos a los boricuas. ¿Te gustó que estuvieses en la hamaca? Que tuvieses tu sombrita con tu piña colada, todo chévere, en el río o en la playa. Pero de momento todo cambió. Y ahora vas a estar enojado. Ahora estás molesto. Porque te falta esto. Te falta lo otro. Se te fue este. Te fue el otro. Estás irritado. Se te está la vista nublando. Y se te está olvidando que de frente está el león de la tribu de Judá, el cual no ha perdido ninguna batalla. El que vela por ti, el que vela por ti, de día y de noche. Santo Jehová. Y por último, ay santo, hay gente que se me ha ido. Parece que me he extendido la hora, pero amén. Eso queda grabado, no se preocupe. La pregunta que Dios hace: ¿no puedo yo preocuparme por Nínive? Una gran ciudad donde viven más de 120,000 personas. Hay quienes dicen que eso de 120,000 a lo mejor eran jóvenes y niños que no tenían mucho discernimiento. Hay quienes dicen que los 120,000, como en los tiempos antiguos, se habla de la gente adulta, de los hombres, que se cree que Nínive tenía entre 300,000 y 600,000 habitantes, pero habían 120,000 que no discernían entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Personas que no sabían el mal que estaban haciendo. Y donde hay muchos animales. O sea que Dios miró esta nación, que había mucha gente que no sabía discernir entre una cosa y la otra. Y tuvo misericordia. Y sin embargo Jonás no quería predicar porque sabía que Dios los iba a perdonar. No tenía la misma mentalidad. Y Dios tuvo que llevarlo por varias etapas, por varios procesos, por una tormenta, por un pez, por una calabacera, un resino, para que él entendiera de que Dios es Dios. Dios es Dios. Él hace con quien Él quiera, donde Él quiera y como quiera. Dale gracias a Dios por lo que tú tienes. Enséñale a tus hijos a darle gracias a Dios por lo que tienes. Hay quienes hemos tenido que pasar grandes, difíciles situaciones en la vida. Y estamos dando fe de que nuestro carácter sigue siendo moldeado. Estamos en pos de una perfección. No somos perfectos. Todavía somos humanos. Todavía somos débiles. Somos frágiles. Pero qué bueno que reconocemos que somos débiles, que somos frágiles. Y la misericordia de Dios es buena cada mañana. Gracias, Dios. Amén. Hasta aquí este capítulo 4. Esperamos que en algo hemos podido llegar a las expectativas de lo que usted esperaba del libro de Jonás. Perdonen algunos la sencillez, que yo sé que algunos esperan más.
de un siervo como yo, pero hacemos lo que hacemos por amor a Dios. La semana que viene estaré hablando del libro de Miqueas. Vámonos a los profetas del siglo VI. Hablamos de noveno, octavo, perdón, ahora vamos para el séptimo. Ahora vamos para los profetas del siglo VII. Así que esperamos, ¿verdad?, que den repaso, lean el libro de Miqueas. Lean el libro de Miqueas, que es bien interesante. Mi meta es terminar hasta el libro de Apocalipsis. Así como voy. En el nombre de Jesús. Así que ore por mí. Que el Señor me dé fuerzas, me dé salud y que yo pueda, con lo poco que sé, llevarlos a ustedes para que tengan herramientas de estudio y de predicación. Así que damos gracias al Señor y gracias a cada uno de ustedes. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones a todos. El viernes tenemos un estudio y va a estar con nosotros el pastor José Sosa desde Nueva York. Va a estar conmigo, con mi esposa, simultáneamente. Así que los esperamos. Y también estaremos orando en la semana, como de costumbre. Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta una próxima ocasión. Bendiciones a todos.